Hay lugares que parecen eternos, lugares tan pequeños y a la vez tan importantes que uno nunca imagina que puedan desaparecer. Durante años, esta calle despertó con el mismo olor, el olor del pan recién hecho, el de las madrugadas en silencio, el de alguien trabajando mientras todo el pueblo dormía. Pero hoy, algo es diferente. Las calles siguen siendo las mismas, el amanecer vuelve a salir sobre el molar. Sin embargo, hay un silencio extraño, porque detrás de ese cristal, donde décadas hubo vida, calor y rutina, hoy solo queda un cartel. Cerrado por jubilación. 3 palabras sencillas, pero capaces de cerrar toda una historia. La historia de una familia, de un oficio aprendido generación tras generación, de una panadería que ya forma parte de la memoria del pueblo. Y quizá, sin darnos cuenta, estábamos viendo desaparecer una de esas cosas que pensábamos que duraría para siempre. Bueno, pues estamos hoy aquí con Luis. Luis es un señor emblemático en esta población porque él es una tercera generación de panaderos de aquí, de este pueblo. Y ahora pues estamos en el punto en el que Luis se jubila y nos vamos a quedar sin panadería. Entonces por eso hoy queremos hacer una entrevista a Luis que nos cuente un poquito todo sobre sus comienzos. Bueno, pues Luis, primero que nada, muchísimas gracias por aceptar este momento, recibirme. A vosotros por interesaros por este tema de la panadería. Pues yo agradezco muchísimo y seguramente advierto que me emocionaré en algunos momentos porque soy muy emotiva y se me ponen los pelos de punta siempre. Me gusta mucho la historia, entonces me encantaría que me contaras un poquito todo sobre cómo empezó, porque hace un ratito me estabas contando de que tú eres de la tercera generación. Eso es, pues cuéntame un poquito. Llevo 60 años trabajando en la panadería. Empecé a los 14 años con mis padres y es una profesión con mucho sacrificio y estar tanto tiempo sin descansar, sin vacaciones. Porque sin descansar, porque trabajas de domingo a domingo. De domingo a domingo. Y vacaciones nada. Porque no podías delegarlo en otra persona porque no podíamos delegar y porque la gente tenía una mentalidad de que la panadería tenía que funcionar siempre, ¿sabes? Entonces, cuando yo relevé a mi padre en la panadería, pues en el molar estaba un poco difícil porque éramos 4 panaderías en esa época. Estoy hablando de hace 46 años. Que ya mi padre jubiló y yo le relevé. Entonces, 4 panaderías para un pueblo de 3.500 habitantes, pues había que ponerle mucha ilusión, mucha constancia, mucha tenacidad para poder sacar adelante ese proyecto, porque el pueblo era muy pequeño y había muchos panaderos. Pero a base de esfuerzo y de sacrificio, pues conseguí que la gente empezara a valorar el trabajo que hacíamos aquí, ¿sabes? Eso es un poco la forma de que nos iniciamos. Cuando tu abuelo empezó, ¿qué año más o menos pues eso fue por el año 1900. Madre mía, 1900, estamos hablando de hace un siglo, más de un siglo. Más de un siglo. Tu abuelo empezó siendo panadero, o sea, él hacía el pan también. Aquí en el molar también. Aquí en el molar, sí, en una panadería que luego la hemos reformado, que teníamos abajo en la otra tienda. Ahí donde está la tienda, le llamaban el molino, creo, o algo así, que estaba en una esquinita, la esquinita, calle Carnicería. El redondel, en la calle Carnicería. Calle Carnicería. Y ahí fue donde empezó todo. Y ahí continuó mi padre y ahí estuve yo con mi padre y estuvimos un tiempo hasta que ya construimos esto y nos vinimos aquí. Y eso, ese sitio, porque yo lo veo muy pequeñito, yo como clienta, cuando iba a comprar, pues yo lo veía muy pequeñito, pero entiendo que era más grande, ¿no? Para poder hacer todo, tener toda esta maquinaria. No, esta maquinaria allí no la teníamos. Esto fue aquí. Nosotros aquí cuando vinimos empezamos a montar un horno nuevo, la maquinaria, poco a poco, algo trajimos de lo que teníamos allí en la panadería antigua y el resto lo fuimos adquiriendo poco a poco según íbamos ganando el dinero. Porque era muy difícil en esa época. Claro, y en esa época me imagino que la elaboración del pan también era diferente porque no se encontraban los ingredientes como ahora.
ahora ya se puede comprar un bulto de harina, pero en aquella época a lo mejor teníais que molerlo o algo. ¿Cómo No, era? ¿Cómo tanto es? Cuéntanos. La harina, la de moler era de las épocas de mi padre, sí, pero la mía no. No, por Ya eso me servía refiero la harina. a la época de tu padre. Sí, ahí sí. Ahí tenían que ir a una fábrica que había en Talamanca del Jarama, iban con animales y se traían los sacos de la harina para elaborar el pan pues, para unos cuantos días. ¿Cuánto tardaba ir hasta Talamanca en traer la harina? Pues le tenían que dedicar pues casi todo el día. Salían por la mañana cuando terminaban de hacer el pan y se iban y tenían que esperar a que los tocara porque allí iban a moler más panaderos, los de alrededor. Cuando le tocaba ya moler, se cargaba su harina y se venía otra vez andando, que venían cruzando el río Jarama. O sea, no daban la vuelta por la carretera. Pues es un atajo que estará a unos 5 o 6 kilómetros de aquí del molar, en línea recta. Hay un puente, creo, hay un puente colgante. Hay un puente colgante, sí. Pero con los burros tenían que pasar por ahí. Tenían que bajarse, pero los burros pasaban casi nadando. O sea, había un paso que se utilizaba para el ganado. Madre mía. Y una vez que llegaban, el procedimiento para elaborar el pan en ese entonces era todo con las manos. Con las manos todo. No había ni amasadores siquiera en ese momento. Era todo manual, se amasaba a mano. Por la noche había que dejar hecha la masa madre que ahora se dice. Se refrescaba la masa, que es volverla a amasar y dejarla que repose para luego al día siguiente por la mañana empezar a elaborar el pan. O sea que cuando la gente habla de masa madre y yo lo oigo, digo, yo me criaba entre masa madre. Mis abuelos utilizaban la masa madre. Claro, porque antes era así. Antes era así. Era así. De hecho, yo no he perdido aquí el añadir masa madre al pan. Lo he repartido 50% masa madre y 50% levadura prensada, que se llama, que es ya levadura de fábrica. La que se conoce como levadura fresca. Exactamente. Y en esa elaboración, porque claro, con masa madre, ¿los hornos cómo eran? De leña. De leña. Era un horno de leña. Y para el que has visto ahí en la foto, en una de las fotos. Luego me la va a enseñar y lo vamos a ver bien y me va a explicar las fotos, porque eso sí que es muy interesante. Entonces era con leña. Con leña. Se quemaba la leña en el horno y cuando estaba quemada se recogía, se limpiaba el horno para poder meter el pan. Yo creo que ahí sí que era más sacrificada. Si ahora es sacrificado, pues en esa época... Sí, pero en esa época no se tenía tanto en cuenta el sacrificio. Porque era otra época, todo era muy sacrificado. Pero es que ahora, como todos ya queremos nada más que trabajar poco, ganar mucho y trabajos muy cómodos, pues por eso ahora cuesta más trabajo. Pero no porque ahora sea más trabajoso que entonces. Entonces sí que era trabajoso. Y entonces, ¿desde qué año vosotros os cambiasteis aquí, a este sitio? Aquí estamos del año 82. Es relativamente hace poco, o sea, no es sí. hace poco, pero estamos 44 hablando de... años. Sí, exactamente, no es tan antiguo como, por ejemplo, cuando me comentas lo del padre. Y os cambiasteis aquí y aquí ya empezasteis a meter maquinaria. Claro, horno ya más moderno, de carros, ya no tienes que utilizar la pala, o sea, ya ir un poco modernizando para poder hacer frente a lo que se hacía. Porque en esa época, gracias a mi mujer Pilar, que estará por aquí, ¿no? No estaba aquí, no ha bajado. Ha bajado hace ratito. Sí. No quiere salir en la cámara. Puede salir si quiere, sí, ella también forma parte de este equipo de la panadería. A mi hija Sonia y a mi hijo Francisco, los de la foto, sí. Pues que me han ayudado en esto y hemos estado pues hasta el final, todos aquí involucrados en esto. Ya. O sea que eso es de agradecer, pero sobre todo a los clientes, que nos han dado su confianza. Sí. Porque sí, la confianza de los clientes y que han valorado nuestros productos. Yo creo que sobre todo ahora mismo el valor, claro. Porque ahora mismo hay mucha variedad, pero no hay ese pan con masa madre, con el amor. Exactamente, el amor, la dedicación, el trabajo que tiene detrás. Mira, te Casi quiero todos contar, vienen congelados. A pesar de la maquinaria que ves, aquí hay una buena parte del pan que se hace a mano. ¿Ah, sí? Sí. También. Por ejemplo, las chapatas, las hogazas, todo el pan de ese tipo. Las gallegas, no sé si alguna vez has comprado. Claro que sí. Las siegas,
ese otro pan redondo con más miga, Ujú. para que se conserva mejor. Todo eso se elabora a mano. A mano. Solo se amasa en la amasadora. Y luego Y luego forma con se la mano. pone en los cajones para luego dividirlo y se divide a mano y se elabora a mano. Ujú. Ya. Luego el pan candeal, el famoso pan candeal, Sí. los colones, los panes redondos. Los panes redondos no hay máquina para hacerlos, no hay otra forma nada más que las manos. Embolar Claro. y dejar reposar. Y los colones tenemos una formadora, que es la maquinita esta que está aquí al lado, detrás de mí, Ujú. donde se echa la pieza cuando se divide, que se divide a mano, se echa la pieza y luego hay que dar la forma a esas puntas que tiene características del colón. ¿Sabes lo que es el colón, no? Sí, es que ahora Es un candeal como de puntas. así, sí, sí, sí. Ese. Ajá. Pues ese hay que darle la forma. O sea, ¿Y los nombres de esos panes, de dónde provienen esos nombres? bueno, pues mira, el pan candeal y las libretas y todo eso son de antiguo. Son El nombres colón- que vienen ya de hace... El colón también es un nombre antiguo. Por ejemplo, nosotros tenemos la gallega, que es un nombre que aunque es muy famosa por ahí, pero que aquí no se fabricaba y la podemos hacer. La siega, que es el otro más, que tiene más miga, más cuadradito, que se conserve mejor. Y luego pues la hogaza, que es la hogaza esa grande de kilo. Ujú. Todo ese pan es el pan nuevo que hemos hecho. El resto es lo que hacíamos, modificarlo un poco, pero nada más que lo que es amasar y en la división. Y luego tenemos una serie de la pistola que se llama la barra, que es así se elabora en el tren de labor, Ajá. que es todo este equipo que ves. Ya. Divisora, reposo Ajá. y formadora. Vale, y una cosita. Cuando vosotros dices que, o sea, que empezasteis aquí, visteis que ibais creciendo, empezasteis a meter personal, pero ¿qué es lo que el problema ese que me estabas contando que os habéis encontrado con el personal? Pues que nos duraba muy poco el personal, porque decían que esto era muy sacrificado y que ellos no querían trabajar de noche ni los fines de semana. Porque ¿cuál es vuestra dedicación? ¿Desde qué horas a qué horas? O explícanos un poquito eso. Sí, el horario era de 3 de la mañana a 9:30. Luego, como mucho a las Para 10, los trabajadores, para los trabajadores. pero para vosotros Para de la nosotros familia era continuar. era... Si había más pedidos, porque aquí los fines de semana, como habrás visto, viene mucha gente. Si Sí. había pedidos extras de pan, Ujú. pues había que, los que nos quedábamos aquí, Continuar. poner a hacer. Ujú. Y si no hacíamos bollos, y si no magdalenas, o sea que nuestra jornada era pues, muy Infinita. larga, muy larga, casi infinita. Infinita. Yo como forastera, podría decirlo. Con 20 años ya. Sí, pues 20 años bueno, sí, es verdad. Yo tengo 21 años en el Molar, tengo yo viviendo. Es verdad, pero para la gente que ha nacido aquí, sigo siendo forastera, pero bueno, no es el caso. Pero yo os he visto muchísimos reportajes vuestros, os he visto a vosotros en la televisión, en Telemadrid, cuando son lo de las tetas de Águeda. Y pues cuéntanos un poquito, porque siempre el foco de esas televisoras está aquí, en esta panadería. Entonces, ¿cómo os sentisteis? ¿Cómo hacíais? Cuéntanos la experiencia un poquito de eso. Bueno, pues al principio fue una novedad. Lo primero que tuvimos fue lo que te he comentado de la Ruta 179, que era un programa Ajá. que iba haciendo Telemadrid por todos los pueblos. Y ahí pues fuimos exponiendo, venían a preguntar por ese tipo de pan, la teta de Águeda y ese tipo de pan, o sea, de bollo, Bollos. Ujú. esos bollos. Y a partir de ahí, pues claro, todo eso tuvo mucha difusión. Y empezaron a Y ir más empezaron a venir reporteros, más periodistas. De hecho fue, no sé si, este año no, el año anterior estuvieron otra vez los de Telemadrid. Ujú. Y me han llamado de más televisiones, pero digo, es que ya no doy abasto ya de tanto. Más quiero que sea una cosa más local, Ya. más que a nivel nacional, porque Muy nuestro bien. producto es un producto local. Local, exactamente. O sea, entre elegir más nacional no tenemos proyección nacional, tenemos proyección... Sí, porque el pan, al menos que os convirtáis en una fábrica de estas, No, las pero que es- mandan el sí. producto Yo prefabricado no para me he que educado otros... para eso, yo me he educado para trabajar artesanalmente
y en una panadería que dé servicio a los clientes. Qué bueno, eso es muy bueno. Ya me empiezo a emocionar y lo siento mucho porque ya mis pelitos empiezan a ponerse de punta, porque sí, porque de eso se trata el negocio local, de esos los pueblos viven pues de la población, viven del cariño que le ponéis vosotros, pues la gente, el artesano, el que atiende el supermercado, la tiendita, el restaurante, la panadería, la carnicería, la verdurería, y eso es la identidad del pueblo. Y ahora mismo pues esta panadería es identidad para el Molar. Todo el mundo se identifica con vosotros y dais un valor añadido al Molar. ¿Te puedes creer que tengo 74 años? Pues o sea, no parece, yo pensaba que me ibas a decir 65, porque acaba de jubilarse, entonces sí, digo, pero 65. ¿sabes por qué? Porque me dolía mucho dejar esto. Me costaba mucho trabajo dejarlo. Es que ahí está. O sea, es que lo llevo en las venas. A veces he puesto mi negocio por delante de mi familia, de poder decir vámonos unos días, vámonos tal o cual, porque para mí era imposible dejar esto. O sea, he sido en parte un poco egoísta con mi familia. Pero llegó un momento que ya decidimos que había que descansar. Correcto. Entonces cerramos 15 días en el mes de agosto. Sí. Y se armó mucha polémica. Anda. Sí, la gente lo tomó muy mal. Pues es normal que la gente quiera Pero descansar. gracias a Dios se dieron cuenta de que nosotros también teníamos derechos a descansar. Y desde eso, pues ahora que esto como 5 o 6 años, no más, 7. Ya todos los meses de agosto cogíamos 15 días. Nos íbamos de vacaciones, nosotros hemos aprovechado para poder viajar, porque yo la primera vez que conocí el mar, que eso no viene a cuento con la panadería. No, pero es interesante. Pues tenía 40 años. No, madre mía, 40 años, ¿cuánto? En el año 82 fuimos a Torremolinos una semana y para ir luego después a la Expo, pues visitamos Granada, la Alhambra de Granada. Ese fue nuestro primer viaje que hicimos, en familia, los 4. Imagínate. O sea, que es un sacrificio grande. Sí, porque... Pero ya en ese momento me propuse que esto de las vacaciones en agosto iba a ser sagrado. La gente empezó a entenderlo y decía, bueno, claro, también tenéis derecho. Hombre, claro que tenemos derecho. Claro. Después de tantos años. Efectivamente. Y ahora que ya ha dado ya el paso de cerrar, ¿qué sientes? Lo primero, el primer día después de cerrar, pues, ¿qué sentiste? Pues que no me encontraba a mí mismo. Oh. Me levanté, me bajé por aquí, dando vueltas, mirando cosas. Y dije, mujer, ¿qué haces? No, estoy dando una vuelta. No bajes, vete por ahí a andar. Es que si no bajo a hacer una visita a esto, ya si bajo, estoy un rato, doy una vuelta por aquí, mirando por un lado, mirando por otro, pues ya me puedo ir a cualquier sitio. Pero es que lo necesitaba. Y de hecho lo estaba necesitando hasta cuando nos fuimos de vacaciones en Semana Santa. Que nos fuimos con Sonia y con sus 2 hijos. Es como que la panadería con 2 nietos. Forma parte de tu familia, es importante para ti. Exactamente. Es para ti. Por eso es por lo que me ha costado tanto trabajo dar el paso. Y entonces yo no me veía con 65 años en plena forma dejar de trabajar a la Bartola por ahí. ¿Y fueron tus hijos quienes te ayudaron a dar ese paso o tú mismo dijiste, pues ya es momento de dejarlo? Ellos llevaban ya un tiempo diciéndome que ya estaba bien, que tenía que descansar. Que ellos tenían otro proyecto y le desarrollarán, pero en otro plan. Claro. Más calidad, más atención, pues no es porque no diéramos calidad, es porque suponía repartos, los bares, los restaurantes, todo eso pues te condicionaba porque tenías unos horarios. Y también porque la vida cambia, a lo mejor ahora hay otras cosas, ya se le da prioridad a otros casos y entonces yo creo que es un poco eso, ¿no? De que se piensa. Entonces, el último día que laboraste, ¿hicisteis alguna fiesta o algo? Pues no. ¡No! Porque no tenía yo, Ay, Dios no mío. tenía yo cuerpo para fiestas. Claro, por el agotamiento. No por el agotamiento, sino por
por la añoranza nostalgia. Exactamente, La nostalgia que da el dejar tantos años y que va de generación en generación. Te criaste con el olor a pan, con las harinas. Yo es que nací allí, era como era un horno de leña, mientras mi padre hacía las levaduras, la masa madre para el día siguiente, pues yo estaba allí y jugaba con un trozo de masa que me daban para que me entretuviera y no diera guerra. Con la leña, que hacía cejitos de leña, yo veía, porque la leña venía en haces y se metía al horno. Yo lo veía y ya con 3, 4, 5 años, pues yo hacía cejitos de leña y me entretenía. Así me he pasado yo. La infancia y después la pubertad, la adolescencia, sí, y bueno, hasta que ya te conviertes en maestro panadero. Ya la pubertad ya empecé a ayudar. Por eso. Ya a los 14 años ya empecé a ayudar en serio. Porque ya dejé de estudiar, terminé el bachiller y ya empecé a ayudar en serio. Que son los 60 años justos. Tengo 74, que me he dedicado ya a la panadería. Más 14. Sí, eso es. Y cuando vamos a centrarnos en el punto de jubilación, después de venir y dar esa visita y poder dar ese paseo sin la preocupación, esa sensación. Pues es una buena sensación. Sí, ahora lo disfrutas, ¿no? Ahora lo disfruto. De hecho, me ayudó mucho, en Semana Santa nos fuimos de vacaciones. Yo no había cogido en Semana Santa vacaciones nunca. Nunca. ¿Y esta es la primera vez? Esta es la primera vez que en Semana Santa nos fuimos, toda la familia de vacaciones, con mis nietos. Bueno, mi otro hijo no, porque su mujer estaba trabajando y no podía venir. Pero Sonia ya, como estábamos aquí ya, pues nos fuimos todos. Y es cuando disfruté yo. Y ya cuando vine de otra manera. Ya cambia el chip, ¿no? Todavía cuando llego aquí, mi casa que está arriba, porque si mi casa estuviera en otra parte, pues parece como la panadería me quedaba lejana. Pero es que al vivir encima, la panadería no está lejana. Y bueno, pues ahora que tiene tiempo de amigos, que tiene tiempo de salir a dar un paseo, ¿qué es lo que te gustaría hacer? Pues viajar. Viajar. Pues sí. He viajado hasta ahora lo que he podido, en los días que me ha permitido el trabajo, cuando cerrábamos. Y, por ejemplo, tuvimos un tiempo desde hace 1 año y medio o 2 que empezamos a cerrar los lunes. Porque el personal que teníamos no podía librar. Ya no teníamos gente porque anteriormente iba librando uno cada día. Pero había quien no libraba nunca. Los dueños no librábamos nunca. Claro. Y ya también costó mucho trabajo el cerrar un día. Que decía la gente, ¿cómo va a cerrar un día? Pero a los 4 o 5 semanas, pues ya empezaron el domingo a comprar más pan. Y a valorar el pan. Claro, para guardar exactamente. En la pandemia aprendimos que este pan se conserva, no es como lo que se vende por ahí. Eso al día siguiente está para tirar. O chicle o duro como un mes. Y este pan, la gente se lo llevaba el día antes y el lunes comía y estaban encantados. El domingo teníamos que hacer más producción porque la gente ya se había hecho. Ya se va acostumbrando. Y eso pues también me ha permitido, aunque solo era un día, salíamos por la mañana, nos salíamos para allá a dar una vuelta, a los alrededores, comíamos fuera, ya un poco relajados, tranquilos. ¿Tienes muchos amigos por aquí, en el pueblo? Pues en el pueblo todos mis amigos. ¿Sí? Sí, porque yo he nacido aquí y toda la gente de mi edad y de más mayor y de menos mayor, pues tengo muchas relaciones. Lo digo porque me habías dicho que no tenías tiempo, entonces difícil para socializar, ¿no? No tenía tiempo, pero al vivir en el pueblo, pues siempre que llevan fiestas, siempre que sales a algo, tuvimos un tiempo y a mí me gustaba mucho el frontón. Pero el frontón de pelota a mano, que aquí en el Molar hay mucha afición, no sé si lo sabes. Sí. Y entonces, pues siempre aprovechaba 1 hora o 2 horas para irme al frontón y disfrutar un poco de mis amigos, de la gente del entorno de alrededor del frontón y luego pues salir por ahí, claro, con otras parejas, otros amigos. O sea que de eso no nos hemos privado. Pero nos hemos privado de la necesidad de no poder viajar cuando quisiéramos. Y acostarnos y no tener la tranquilidad de decir mañana no tengo prisa. Y Luis, ahora como ya estás como cerrando un ciclo y empezando a disfrutar de la vida, de los viajes, de pasear, de compartir más con la familia, ¿qué le dirías a lo mejor esas
digamos que son dos preguntas. ¿Qué le diría a la nueva generación que pueda continuar con la panadería? Y también a esas generaciones de personas que se dedican en un negocio como que lo toman es como que heredan esos trabajos. A lo mejor un herrero, un zapatero, ese tipo de personas, una persona que se dedica al tema de pinos. ¿Qué le dirías a esa gente que asume un rol y un trabajo porque lo hereda y no tiene más remedio que continuarlo? Y al mismo tiempo, ¿qué le dirías a la nueva generación que va a continuar, si continúan, que no se sabe todavía, con este negocio? Pues a la nueva generación que puede continuar esto, lo que le digo es que tome ejemplo de mis últimos años, de los años de las vacaciones, de los años de descansar un día a la semana, pero que no se enrolen por ganar un poco más de dinero en lo que yo he hecho anteriormente. No es que esté arrepentido, porque como me gusta tanto lo he vivido, pero me he dado cuenta que ellos pues tienen otra vida ya diferente. Dedicarle pasión y ganas, pero copiando de lo que yo estoy haciendo en los últimos años. Y al resto de la gente que tienen esos negocios, que si lo gusta y lo viven, lo han mamado, como se suele decir, aunque esté mal dicho la palabra, no pasa nada. Pues que se dediquen a ello. Pero si no les gusta, pues es que hacer un trabajo sacrificado, si no te gusta, es mejor. Yo tuve la oportunidad de estudiar, mi padre estaba muy empeñado que quería que estudiara, ya que no pude estudiar y tal, se iba a sacrificar para que yo pudiera estudiar, pero si a mí me gusta la panadería. Yo voy a estudiar el bachiller, lo imprescindible para defenderme, pero yo me quiero dedicar a la panadería, a hacer lo que me gusta. Y eso es muy difícil que nadie te cambie. Ya. Pues yo creo que ella, no sé si quieres darle algún mensaje al pueblo, a los clientes. Nosotros somos ya le conté un poco del proyecto del Monar TV. De momento somos como una televisión municipal, muy pequeñita, pero poco a poco vamos creciendo y nuestros mensajes llegan a nuestro pueblo. No sé si quieres aprovechar este momento para decirle algo a los clientes de toda la vida, al pueblo. Quiero mandar un mensaje de agradecimiento y por el reconocimiento que nos han hecho y la valoración que nos han dado. Que ahora cuando he cerrado es cuando me he dado cuenta la gente cómo ha estado valorando el pan. Y luego a los clientes que se han desplazado desde otros pueblos de alrededor, porque aquí teníamos clientes que venían de pueblos de La Cabrera, Venturada, del Vellón, de Pedrezuela, de San Agustín, que venían buscando nuestro pan porque siempre me comentaban, y eso me llenaba a mí de satisfacción, que no encontraban pan en otro sitio como este. Es el mayor orgullo que tengo yo. Por eso quiero darles las gracias a todos. Estos son mis dos abuelos, que son la primera generación de panadería, que empezaron en este sacrificio por el año 1900. Aquí es la otra foto de mi abuelo, que está con mi padre. En el Molar, ¿no? Sí, sí. Como habréis visto, mi abuelo tuvo un problema en la garganta y utilizaba un aparato para hablar, porque le habían operado de la garganta. Pues no me había fijado, pensaba que era como una pipa o algo. No. Esto era un aparato para poder hablar, porque él lo operaron de muy joven. Y es una limitación que tuvo para poder trabajar, porque no le aconsejaban que trabajara. Porque la panadería, el horno, la leña, todo eso le podía perjudicar. Pero él tenía mucho tesón, que hemos ido heredando. Y ahí siguió está. Trabajando hasta que ya mi padre llegó y le relevó a él. ¿Y esta foto? Esto es la familia siguiente, mi padre, mi madre, mi hermana y yo mismo, que estoy ahí en un rinconcito. ¿Cuál eres tú? Este, ¿no? Este. Ah, que no sé. Era un adolescente, Ajá. 14, 16, no, 14, 15 años tendría, no tendría más, que trabajamos todavía en el horno. En la carnicería, calle Carnicería. Exacto. Esta es una foto de mi padre en un receso, que hacía calor en el horno y se salía enfrente
Este es tu papá, ¿no? Este es mi padre también, dentro de la panadería. Ahí se ve la maquinaria. Se ve aquí una máquina, que es la de refinar el pan. Y aquí, El horno. aquí está el horno, ahí un poco no se ve muy bien. Y aquí estoy yo con mi padre. Que de obrador, Este eres tú, ¿no? ese soy yo. Se nota, ¿no? Sí. Bueno, Y aquí ojalá ya- estuviera así. Esto es cuando nos hicieron lo de la Ruta 179, que vinieron a grabarnos, hicimos un bodegón y este soy yo con mi hijo, Francisco. Y ahí en esta otra foto está yo con los 2 nietos y mi hijo con su hijo y Sonia. Estamos aquí, los 3, mis 2 hijos y los 3 nietos. Ahora tenemos una nieta más, pero entonces no. Bueno. Y como veráis aquí, hicimos unos panes que Sí. pone Ruta 179. Es verdad, qué bonito. Bueno, pues Pilar, ahora también ya hemos escuchado la historia de Luis, de que era un sacrificio infinito el trabajar aquí, y ahora que ya viene también ese descanso y esa, cuéntanos brevemente sobre la aventura, como le llama a Luis, de estar junto a Luis, porque me imagino que cuando tú empezaste con Luis no eras panadera, no te dedicabas a eso. Entonces, cuéntanos un poquito cómo fue ese empezar tuyo de a qué edad conociste a Luis y qué hacías antes. Pues brevemente, así como que yo qué sé, breve. Sí, yo vale, conocí a Luis a los bueno. 15, yo qué sé, lo que tú No, me nos cuentes. conocimos a los 13. ¡Hola! Pues nada, madre mía. No lo sé. Bueno, pues empiezan a contarnos, venga. Sí, empezamos, bueno, íbamos a clase juntos, entonces nos conocíamos de siempre. Pero luego ya, bueno, pues ya sabes, te empieza a gustar un chico, empiezas a salir, y de ahí todo. De ahí hasta los 20 que nos casamos y ya empezamos una nueva vida. ¿Y desde qué edad empezaste a trabajar A en la los panadería? 20, nada más casarme. A los 20. Sí, sí. Y sacrificado, entiendo, ¿no? Sacrificado de ir a los sitios y al colegio con los niños, tener que ir sola porque tu marido no puede, cuando sales tienes que ir sola porque tu marido tiene que trabajar, cuando vas a un sitio te tienes que venir a acostar pronto porque hay que madrugar, pues todas esas cosas. Cero disfrute y mucho trabajo. Exacto, pero bueno, Ya. bien. ¿Y el oficio aprendiste así o tuviste que hacer un curso o algo? No me hizo falta curso. Solo mirando y... La vida me enseñó. Bueno, ¿y los hijos? ¿Cómo han aprendido la tarea? También mirando, ¿no? Los hijos han nacido en la panadería, entonces, pues desde pequeños lo han estado haciendo, viendo lo que hacían sus padres, lo que hacía su madre, lo que hacía su padre. Y ahora voy a preguntar lo mismo que le hice a Luis. El hecho de ya soltar la panadería, soltar esa responsabilidad, soltar ese sacrificio, ¿cómo lo sientes? Bueno, lo Ay, sientes, te da un poco de melancolía, un poco de pena, pero es una cosa que es necesaria porque llega un momento que dices, es que a esta edad si no empezamos a disfrutar un poco, a salir, pues no tenemos más tiempo. Entonces, pero bueno, poco a poco lo vamos superando. Sí, Y sí. ahora pues es más relajado, ¿no? Más, Sí, claro. o sea, todo. sales por ahí a tomar Sales y algo. no tienes prisa. Si sales a comer o sales a esto, antes salías siempre pensando, venga, corre, que es la hora de la siesta, que vámonos, que es la hora de levantarte, que es la hora, y entonces ahora pues tenemos un horario normal de ser humano. Claro. De ser humano Exactamente. como debe ser. Y al final, hoy se cierra una panadería. Pero para muchos vecinos, aquí también se guardaban recuerdos, costumbres y parte de su vida. Porque hay lugares que desaparecen, pero nunca se olvidan.